Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 15:04, un miércoles espléndido. Estamos en verano. Olvídese, nada de primavera, otoño, nada. Está como bastante caluroso el asunto y caluroso mucho más está el debate interno en el gobierno, en el debate entre gobierno y diferentes regiones como la ciudad de Buenos Aires, la provincia, Mendoza, Córdoba, acerca de cuáles serán las restricciones nuevas que comenzarían a regir a partir del viernes en principio. Se iban a dar a conocer ahora, están demoradas, no hay acuerdo sobre todas. Lo cierto es que todo esto, a ver, ¿qué genera? Genera incertidumbre, genera desconcierto, la gente sale y dice, ¿qué? ¿Van a volver a cerrar todo? Yo ni loco voy a acatar. Eso es lo que dicen en general. Más allá de que haya un DNU que me lo refuerce con lo que quieran, la gente está harta. Y por el otro lado, tienen miedo. Hay cada vez más casos. Ayer hubo récord de contagios, 20.000 en un día. Se puede duplicar en pocas horas. Hay realmente temor en las terapias intensivas. En algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires dicen que ya están al máximo, que no pueden más. Y la atención primaria también. Bueno, estamos en una situación realmente crítica y nuestros vecinos del Brasil están claramente peor y debemos hacer algo. El tema es que ni siquiera se ponen de acuerdo en el gobierno. Y les doy un dato, y ya entramos en la primera entrevista. Hoy, ustedes saben que en el Estadio Único de La Plata es uno de los lugares para vacunar. Toda la gente de la provincia de Buenos Aires que pueda ir va para allá. Perfecto. Hoy hay partido. Suspendieron la vacunación por el partido. ¿Ese es el interés que tiene el gobierno? Sea provincial, nacional, ciudad. ¿Ese es el interés que tienen los políticos para cuidar la salud de los argentinos? Primero el fútbol, después las vacunas. Claro, como hubo escándalo, porque hace 2 o 3 horas están en las redes explotando, reanudaron la vacunación. Pero ni siquiera pidieron disculpas. Dijeron, bueno, pero ya habíamos avisado. ¿Avisado qué? ¿Así les importa? Porque si desde el gobierno no nos demuestran responsabilidad, pregunto, ¿por qué nosotros lo tenemos que tener? Pregunta incómoda y se la voy a hacer ya al psiquiatra, especialista perito forense, doctor Enrique de Rosa. Enrique, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Enrique? ¿Hola? Hola. Ahí lo escucho. Hola. Hola, ahí lo escucho bien. ¿Me escucha? Sí, a usted sí, en el fondo no escuchaba nada. Está bien, ahora estamos bien ahora entonces, ¿sí? Bueno, Genial. Yo decía antes, en la introducción, daba algunos números de cómo está acá la pandemia, de la incertidumbre que estamos teniendo todos ante los nuevos anuncios, porque se postergan, porque no hay acuerdo político, y ponía el ejemplo de lo que ocurrió hoy, no sé si usted lo pudo escuchar, con el Estadio Único de La Plata, que es un centro grande para poder vacunar, y suspendieron la vacunación por un partido de fútbol. Luego se volvió marcha atrás, pero ahí lo que uno ve es que el gobierno, ¿a cuánto le interesa en realidad la salud de los argentinos? Y no me refiero a ningún partido político, la verdad que me tienen harta que sean partidos políticos. ¿Cuánta responsabilidad están demostrando los gobernantes como para nosotros exigirnos ahora más restricciones? sí, la verdad es que el gran, ya sea, el gran dilema sea exactamente ese, ¿no? Cuando se le pide a alguien desde una posición de autoridad, sea una familia en la estructura chica o sea en un Estado, en un país, uno tiene que ser, entre otras cosas, creíble, confiable, pero sobre todo coherente. Sí. Y lo que ha pasado acá en cantidad de ejemplos es que hemos tenido medidas y después contramedidas o al mismo tiempo que se tomaban esas medidas pasaban otras cosas, sin caer en los remanidos ejemplos del velatorio de Maradona o esto que me está contando ahora o esto que comenta ahora
del estadio. Esto del estadio para mí es terrible. Para colmo, en el día de mayor contagio, en el día en donde se van a dar nuevas restricciones y cierran un estadio por un programa de fútbol y paran la vacunación. Ahora dieron marcha atrás, pero durante todo el día de hoy pararon la vacunación. Ahora, póngase en la cabeza de la gente que está en duda respecto a esto, a la gente que no cree mucho en qué puede pasar, ¿cuánto puede acatar alguna consigna justamente en un momento que realmente ahora sí hay que ponerlas? Es decir, después de un año que se le dijo, no, vamos a aplanar la curva, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, que de golpe, igualmente cuando se le dice es el apocalipsis, el sistema va a colapsar en 5 días, esto y lo otro, pero un partido de fútbol podemos organizar. Es impresionante, me da mucha bronca, doctor, perdóneme, estoy con bronca. Claro, pero ¿cómo no? Sí, es una burla y es una especie de sensación de, en realidad me están engañando. Y cuando a veces mucha gente pregunta, dice, bueno, pero ¿por qué la gente no obedece racionalmente, no se da cuenta? No, la gente responde racionalmente, pero las órdenes no son congruentes. Si hago esto, evidentemente, si estoy planteando esto, para tomar este solo ejemplo, evidentemente soy poco creíble y la gente, obviamente, o todos, dudamos mucho algunos hasta dudará de la existencia de la gravedad, lo cual eso es lo que lo hace grave. Exacto, porque la gravedad existe, porque la vacunación es importante, porque debemos cuidarnos, pero las medidas parece que se toman según primero la conveniencia política, lo de ir a votar o no votar por la pandemia. A nadie se le escapa el dato de que lo hacen por conveniencia política, no por conveniencia de la salud, si suspenden las PASO. O sea, la pregunta es, la gente ya viene con una carga muy importante de estrés, depresión, ya desde el año pasado. Se le sigue sumando, pareciera que no hay ningún alivio. Uno siente a veces que la sociedad va a explotar. ¿Es una sensación o digamos? No es una sensación, en realidad la sociedad viene explotando muy desde el inicio. Lo que pasa es que se podrían haber tomado medidas. Y paradójicamente, en lugar de tomarlas, se reforzó la contraorden del absurdo. Es decir, en lugar de decir, vamos a hacer esto, pero ahora vamos a aflojar, algo que hicieron varios países, vamos a poner 15 días, 3 semanas de un lockdown estricto, pero después podemos abrir las escuelas o vamos a abrir tales lugares. Bueno, volvemos a cerrar. Esta idea de un proceso racional, en el cual obviamente si bien está la incertidumbre y la falta de previsibilidad, porque nadie puede prever cómo pueden ser las olas de contagio, en algún sentido en otros países sí es seguido porque de alguna manera el gobierno o los que bajan línea se vuelven confiables. Ejemplo, se estuvo diciendo cantidad de tiempo que toda la población al principio, a partir de cierta edad, iba a morir, por lo cual tenían que vacunarse, iban a ser los primeros, y de golpe empezaron a aparecer jóvenes de 19 años vacunados por todos lados. Patético. Eso genera un malestar imposible en que nadie cree nada. Así es. Ahora, doctor, yo me acuerdo que nosotros hablamos a principio del año pasado y me dijo usted, no, hay que tener cuidado por las consecuencias en el estrés de las personas, en la depresión. Sería bueno que también nos consultaran a nosotros, por psiquiatras, decía usted. Yo no vi a ninguno todavía que lo hayan llamado como consultor permanente en esta materia. Pasó algo peor, se incluyó al final un par de psiquiatras, psicólogos, pero eran militantes, es decir, de hecho hacían el planteo de que no, que la gente sí estaba teniendo algún grado de malestar, pero que en definitiva, bueno, no era tan grave. Cuando todos ya sabíamos del incremento de violencia de género, del incremento de adicciones y hasta el incremento de los suicidios, es decir, fue y es bastante lamentable. Después de esos 2 o 3, creo que eran 2 personal de salud mental,
El gran problema es que cuando algo científico se politiza, pierde absolutamente el concepto científico. La ciencia los resultados son o no son, no hay posibilidad de ser opinables. Exactamente, exactamente. Y eso ya lo destruye per se, como cuando al principio algunos criticaban la Sputnik porque era rusa. Yo al revés decía, si es rusa debe ser buena, porque los rusos saben hacer fórmulas, mal no les va. Depende después cómo la uses, si como veneno o como vacuna. Yo confío en el primer momento, pero cuando se mete la política ahí empezamos a matar gente, que es lo que están haciendo. Claro, y a ver, y básicamente cuando justamente empezamos a pelearnos por el nombre, el origen o algo, cuando en definitiva el gran tema era si los protocolos, las estadías, el estudio de fase clínica habían dado resultado o no. De eso no se hablaba nada. Sí se hablaba si era rusa, si era china, o si era norteamericana, o si Pfizer nos estaba pidiendo hielos continentales. Es tan loco todo eso, cuando en el medio muere gente o se infecta gente, que es válido que haya mucha gente que diga, no, esto no es verdad, que es el gran problema. Hay mucho, no negacionismo, pero hay mucha negación, porque por un lado porque es un mecanismo de defensa, pero por otro lado, si yo le estoy diciendo, no, no se junten, mantengan un distanciamiento, pero tengo al mismo presidente o gente del gobierno reunidos entre sí, al mismo tiempo todos encima, sin barbijo, y al mismo tiempo que ponen con distanciamiento. Sí. Es esta cuestión de la burla permanente, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Siguen aumentando, doctor, el consumo de medicamentos por depresión o inclusive hábitos alimentarios dañinos como puede ser comer de más, comer de menos, alcohol? ¿Esto sigue en aumento? Eso aumentó y sigue en aumento, y y esto sí es un tema del laboratorio y está estudiado desde hace décadas. Y inevitablemente una situación de crisis. El grave problema del estrés, del trauma, Sí. es la permanencia en el tiempo. Cuando usted tiene un episodio traumático único en algún sentido, qué sé yo, voladura de la embajada, el APA o lo que fuera, 11, es ese episodio. Ahora, cuando usted tiene un 11 todos los días, o cuando usted tiene un repetido, Claro. eso inevitablemente ocasiona que la gente empiece a necesitar desconectar. Si se desconecta mediante el alcohol, se desconecta mediante la violencia, se desconecta mediante las drogas. El incremento en adicciones es fenomenal, al mismo tiempo que se han cerrado todas las estructuras para tratamiento de las adicciones, ¿no? Claro, exacto, exacto. Y a otra cosa que ahora estaban dentro de las restricciones, por ahí dicen que ya no se puede hacer deporte al aire libre y tampoco en gimnasio. Yo les pediría que revean esa decisión si la van a hacer, porque el deporte salva mucho en estas situaciones del estrés. El deporte se da mucho, por un lado psicológico, pero por otro lado por cuestiones, acá volvemos otra vez, el tema científico, está más que estudiado que la disminución de los sistemas de defensa inmunológicos tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con el estado anímico. Claro. No es una metáfora, es algo medido, que no nos vamos a poner a hablar en este momento, pero en realidad el estar expuesto a la luz solar y la vitamina D, bueno, todas esas cosas, tercera edad, vitamina D y actividad deportiva, el gran tema de esa franja etaria a la cual de golpe se le dijo, no, se tiene que quedar adentro, encerrado y sin hacer nada. Los mató, Bueno, los mató desde el punto de vista emocional, es horrible. Sí, y desde el físico también. Desde el físico, claro, del físico, porque el deterioro físico de las personas mayores en un año fue terrible, terrible. Esos si no se suicidaron, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino se han perdido uno para vivir necesita cierto impulso vital o algún sentido. Cuando todo se vuelve absurdo y cuando uno ha transcurrido unos cuantos años de su vida, es muy complicado. Es decir, se sigue jugando. Bueno, la otra ni que hablar lo que pasa en los medios, que es infame, no todos, obviamente, afortunadamente existen como los de ustedes, pero digamos, hay una cuestión repetida de nos vamos a morir. En un programa de televisión el otro día, no sé si llamarlo periodista, pero un comentarista dice, pero bueno, ¿pueden morir tanta gente como en la gripe española?
100 millones de personas. Por Dios, suerte que alguno tendrá filtro, pero Sí. una persona con miedo le dicen, van a morir 100 millones de personas, cosa que ya dijeron al inicio. Al inicio hubo estadísticas, las famosas del Imperial College, en que iban a morir millones y millones de personas, no solamente en el mundo, sino inclusive en la Argentina. Hubo un médico que en un canal dijo que en la Argentina iban a morir en el primer año 2 millones de personas. Eso, al que puede filtrarlo, no pasa nada, le da bronca, sería mi postura. Claro. Ahora, la gente se asusta muchísimo. Claro. Yo trato mucho con gente mayor y está realmente asustada, paralizada. Y hay ataques de pánico que antes no había y hay gente joven. No, es terrible Sí, lo que están claro. creando. Tienen que ver esta pata. Es parte del COVID, son las consecuencias también del COVID, del manejo de la pandemia. Y no lo están viendo. Y ahora otra vez la Sí, incertidumbre. En un par de horas no se ponen de acuerdo, Alberto y Horacio. Bueno, a ver, no, 4 horas más. ¿Y cuándo empezamos? El lunes, te cierran todo. Es dañino para la población. sí, a ver, yo creo, sin ser muy conspiranoico, porque en realidad las obras en cualquier área se ven por los resultados, poco importa. Yo creo que el objetivo del miedo, la estrategia del miedo siempre es un instrumento político, si uno se abstrae del tema, muy interesante, ¿no? Hay muchos lectores del Príncipe Maquiavelo Sí. que digamos que lo habrán recordado. La idea de instaurar el miedo como mecanismo de poder es tan viejo como la humanidad y han logrado que la gente esté con mucho miedo. Bueno, la verdad, el panorama no es bueno desde el punto de vista clínico y mental. No está bien lo que está ocurriendo en nuestro país en estos días, sobre todo. Así que vamos a ver también cuáles son las nuevas medidas y cómo lo puede manejar la gente y si después la gente lo respeta. Como volviendo al primer punto de la entrevista, doctor, si desde el poder no demuestran responsabilidad, difícilmente tenga responsabilidad cada individuo. Sí, de todas maneras hay algo interesante, María Eugenia, y es Sí. que quizás la expectativa es que no tengamos responsabilidad, y quizás la mayor rebeldía sea tener ser responsable. Apa. Quizás la cosa más revolucionaria pueda ser decir, bueno, están esperando que yo haga esto, que no me cuide, que no haga, y al revés, tengo que, o sea, como nadie cuida de mí, tengo que yo cuidarme, tengo que tomar las distancias, tengo que tomar todas las órdenes que está sabido que funcionan por el momento, buscar estar alerta a los síntomas, si puedo vacunarme, es decir, las cosas que en el mundo están funcionando. Después qué pasa en la Argentina es otra historia, pero sí uno hacerse cargo de su propia salud. Correcto, eso es muy importante. Doctor, como siempre es un placer hablar con usted y le agradezco que nos haya atendido. Por favor, soy yo el agradecido, que tenga una buena tarde. Igualmente, doctor. Era el doctor Enrique de Rosa, psiquiatra, especialista, la verdad que nos da un poco de luz en toda esta incertidumbre y como decíamos al principio, con nuevas medidas que se están por dar en las próximas horas con un DNU, porque tenemos un pico máximo, ayer tuvimos un pico máximo de contagios de más de 20.000, se esperan que hoy haya más lamentablemente, hay una curva creciente, terapias intensivas de algunos hospitales colapsadas. Algunos médicos salen a pedir por favor que se hagan restricciones urgentes y por el otro lado la gente que dice no aguanto más y también la cuestión económica. Estamos en una situación muy difícil y con una vacunación que todos quisiéramos que fuera obviamente más acelerada y ordenada. Estamos ya en línea para hablar de específicamente cómo viene este famoso, bendito COVID-19 con la infectóloga Gabriela Piovano. Doctora Piovano, María Eugenia la saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por llamarme. No, por favor, doctora, un gusto. Y bueno, primero queríamos saber cuál es su opinión acerca de los últimos datos, ¿no? Este nivel de contagio que fue exponencial, se esperan más para hoy y mañana y, bueno, nuevas medidas que vendrán, pero desde el punto de vista digamos, de su campo, ¿estamos realmente mal? Y bueno, no sé, si estás diciendo vos que están colapsando las ¿a vos cómo te parece que estamos? A mí me parece que sí, pero después hay otros que dicen, bueno, no seamos tan temerarios. Hay hospitales que dicen no pueden recibir más gente.
Por eso, bueno, ahí tenés el tema, ¿entendés? Los que dicen que somos temerarios, los que van a venir a tener de la mano a la gente, a mí me parece que no, porque no los veo. ¿Viste? Entonces ahí empieza la discusión de que te dicen, no, bueno, pero a mí ya me murió una tía. O sea, onda, ya la pasé, entonces ya no importa, pero a mí me parece que o sea, a vos con el virus no le vas a decir, bueno, no te lleve a mi hijo porque ya te llevé a mi tía. Entonces, en ese punto estamos comportándonos como si fuéramos criaturas y lamentablemente hay hasta colegas, ¿no?, que son capaces de abonar a cosas, a decir que el mundo tuvo éxito cuando el mundo está cerrando. O sea, el mundo no tiene éxito, ¿eh? El mundo está cerrando porque la vacunación, por más rápida que sea, todavía no llegaron a la inmunidad de rebaño ni nada, tiene especulación comunitaria. Hace un año que están, dale que dale, y ya está, Ahora, ya colapsaron. doctora, Entonces nosotros pudimos obtener determinadas circunstancias que inclusive, es verdad, hasta hace unas semanas tenías menos del 50% de ocupación de campo. Entonces en ese punto te daba el changüí, ¿está bien? Y le dejamos la responsabilidad de la que dicen todos que están preparados a los ciudadanos. Los ciudadanos hicieron lo que se les cantó el tuje. Y ahora estamos con esta suba y con las camas y hay que agregar algo. El personal de salud está cansado. Obvio. El personal de salud está triste, por si les importa, y además está enloquecido, angustiado. Ha habido intentos de suicidio entre el personal de la salud. Ha habido gente que está con cuadros de depresión. Entonces tampoco, por más que tengas, por ejemplo, que ahora me digan, bueno, pero traigan más respiradores, ya no tenés más nada, pues ya más hay lugares que están atendiendo residentes de traumatología y de dermatología, ¿entendés? De dermatología, por favor. Dermatología. Todo mi respeto a los dermatólogos, pero no Claro. es el campo de ellos. Imagínate, pero no es que ellos se tiran corriendo y dicen, Claro. Ay, por favor, contrátenme. No, lo llaman a ellos para no llamar a un abogado, digo, o a mí. Muy bien, me encantó lo que dijiste. Sí, no, Eso entiendo. ¿entendés? Entonces eso es lo que la gente tiene que entender de la consecuencia, y que entonces a mí la única que me deja es decir, bueno, chicos, entonces, ciérrense. Porque, ¿qué vamos a ver? ¿Las bolsas acumuladas? Queremos ver eso porque una colega tuya me dijo, y bueno, pero al final no vimos nada. Entonces, ay, no, por suerte, ¿entendés? por favor, por ¿Vos suerte. entendés la lógica que empezamos a entrar? Porque en algún lado está que esto lo hace el gobierno por una cuestión de electoralismo. No, Entonces, pero doctora, una pregunta. Usted antes dijo, si sí. se le deja la responsabilidad a la gente, bueno, ¿qué hicieron? Usted fue muy gráfica, la gente dice lo que se Sí. le cantó. Ahora, Exacto. también el control, que es deber del Estado, municipal, provincial, nacional, los controles son muy laxos. Por ejemplo, dicen, bueno, Claro, ahora vamos pero ¿qué hubiese pasado? Escúchame, si cuando le dijimos a los adultos mayores que se guarden, porque eran el principal grupo que se moría si llegaban a terapia, Sí. ¿te acordás que hablaron de las libertades individuales vos? Sí, bueno. ¿Vos sabés por qué no pasó más nada? Porque a esos viejos se les murieron los amigos viejos. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Se callaron la boca y se encerraron. Pero también, a ver, es difícil ver eso, recién lo hablaba con el psiquiatra de Rosa, a una persona mayor, 80 sí, pero años. se la pasaron, perdóname, vos escuchás, perdóname, Yo escucho, ¿no? sí. Vos escuchás a los viejitos que ahora cuentan que hoy se fueron a vacunar y vas a escuchar que dijeron que estuvieron todo el año encerrados. Sí, pero también hay otros que cuando se les dice que van a estar encerrados se deprimen y su mente y su cuerpo y bueno, muchos de esos ya no están angustiados porque ya se han muerto. Yo entiendo y no estoy diciendo ¿entendés? que no hay que guardarse, no estoy diciendo eso, estoy diciendo qué difícil que es tomar la decisión. Pero más vale, pero imagínate, y por eso, porque quieren hacer creer que tomás la decisión de guardar porque se te cantó. No, la cualquier decisión que se tome es difícil. O sea, yo lo que creo es que, no, bueno, pero hay decisiones que te van a hacer colapsar, sí o sí. Por Entonces, eso, son difíciles pero urgentes. Yo prefiero ser, mira, antipática y que se salven y que después digan la pavada, ay, no pasó nada. Claro, sí, en eso sí. Pero lamentablemente van a volver a votar a gente que nos haga mierda económicamente como ya lo pasamos. Pero bueno, nada. Doctora, yo sin querer politizar esto, no lo quiero... No, pero yo prefiero un gobierno malo que lo pueda estar viva para votar
y no estar muerto y no votar más nada, o que se muera la gente que amo. Entonces, en ese punto, acá es, mira, no es lo político. ¿Sabés qué pasa? Que justamente los medios que hacen esto sí tienen intencionalidad política, ¿entendés? Porque lo ves claramente cómo hay doble vara para determinadas situaciones y no vayamos a la política, vamos a cuestiones puntuales, por ejemplo, de las vacunas. Acá hubo gente que se ha muerto porque no se quiso vacunar siendo personal de la salud, porque le crea un médico que habla en televisión que algún día le tendría que caer la justicia. ¿Entendés? ¿A quién? Y a Nelson Castro. Si el tipo está hablando boludeces, que cualquier manual de primer año de medicina lo rebate, y lo dejan hablar libremente y le dan autoridad encima, cara rota, ¿entendés? Yo lo he escuchado a Nelson Castro. Ay, no, está hablando mal de un colega y te cortan, tómatela. No. Yo lo he escuchado a Nelson Castro, discúlpeme, no lo conozco personalmente, pero lo he escuchado como a millones de periodistas, y él siempre dijo que hay que vacunar. No, por favor, no. Lo que decía es que había que tener la fase 3, que no la tenía la Sputnik al principio. Que no la había aprobado en mujeres, dijo pavadas, ¿entendés? Doctora, dijo pavadas, desde el punto de vista médico, dijo pavadas, ¿ok? Entonces, vos no lo sabés evaluar, estamos de acuerdo, yo sí. Entonces yo te estoy diciendo que a la gente se la está engañando y se la está arriando a determinadas situaciones. Y eso ya les causó la muerte, o no saben que la gente que organizaba la marcha anticuarentena, uno de ellos falleció. Entonces, por eso te digo, acá lamentablemente... De la marcha anticuarentena que estuvo tan mal como cualquier otra marcha o el velorio de Maradona. No me tenés que defender a una marcha. No, por eso, pero es que como usted está atacando, yo no lo quiero meter en política. O sea, doctora, yo con usted quiero hablar del virus. Cuando uno les dice que no salgan porque se van a infectar, y si sos adulto mayor y te agarra mal, podés casi seguro fallecer. No te estoy diciendo si salís por la marcha A, la B o la C. Lo que yo te estoy dando el ejemplo es que la propia gente que desconoció el virus pagó lamentablemente con su vida eso. Eso te estoy diciendo. ¿Vos crees que a mí me importa cuando yo atiendo a alguien a quién votó? A mí no me interesa porque yo soy una médica. Yo puedo tener una idea política, pero yo acá estoy hablando de infectología. ¿Entendés? Lo que pasa es que cuando uno no les dice lo que quieren escuchar, es que estás politizando. Y cuando dicen pavada, como ya te digo, o sea, escuchamos yo hace 3 días el señor Peretta otra vez en un medio masivo diciendo que los asintomáticos no contagian. O sea, que él nos quiere decir que estos 20.000 tipos de hoy, hace 10 días estaban dándose besos con gente que tenía fiebre. No, claramente. ¿Entendés? Entonces claramente. vos y yo, decime la verdad, entonces vos y yo, que vos no sos, o sea, sos periodista, pero tenés una capacidad de análisis. Te das cuenta que, aunque sea, no necesitas que un laboratorio te venga a comprobar eso, porque ya está claro. Bueno, ¿te parece que todavía lo siga diciendo y que nadie le diga que lo que está diciendo es una pavada y que además de eso lo deje de decir porque algún pibe que pobrecito llega a la vida y mira así y dice, yo sigo saliendo total y yo no tengo síntomas y no contagio? Doctora, una consulta. Uno de los centros más importantes para poder vacunar es, uno de los tantos, ¿no? Es el Estadio Único de La Plata, que es muy grande, con lo cual es un muy buen lugar para ir a vacunar. Y en el día de hoy, como hay partidos, suspendieron la vacunación por 48 horas por el partido. Mi pregunta es, hubo tal escándalo que después revirtieron esa decisión, pero si no había escándalo, seguía el partido y seguían sin vacunar. ¿Ahí hay responsabilidad por parte del Estado? ¿Ahí importa más la salud que el fútbol? Pareciera que no. A mí me parece que no. Claro, la verdad que yo no te puedo opinar porque no sé cuál es el arreglo que tiene el Estadio Único, o sea, quién lo maneja, o bueno, me imagino que ahí hay un contrato con los equipos de fútbol. Pero mire, la verdad, no sé quién lo maneja. Olvidémonos de quién lo maneja. No sé, digo, están... durante 48 horas dijeron no se vacuna más y vamos a jugar al fútbol. Hubo tanto lío en las redes que dijeron, bueno, no, perdón, nos equivocamos. No, ni siquiera pidieron perdón. Dijeron, ok, vuelvan a vacunarse. No sé cómo van a hacer después con el partido. Ajá, y sí, está mal, por supuesto, está mal. ¿Está mal?
Sí, Por eso claro yo que lo está quiero mal. sacar de la política. Digo, eso está mal, lo haya hecho Kicillof, lo haya hecho Larreta. Realmente no me importa las cuestiones. Estamos hablando de vida o muerte, como usted muy Claro, bien dejó pero en ¿sabés qué claro. pasa? Pero sí, pero en un rato me defienden que quieren salir al bar a tomar un café. Entonces ahí está el tema, ¿entendés? O sea, le tenés que tratar de conformar a todo el mundo, porque vos ahora, por ejemplo, si yo no vi ninguna bolsa tirada en la calle, ¿por qué me mandan adentro? Hmm. Entonces, ¿entendés? Eso Entonces es muy es difícil, una tontería. porque generalmente la gente mira desde su perspectiva y lamentablemente no se nos ha educado para poder ver que nuestra perspectiva, digamos, va en combinación con otros intereses que a veces por ahí, cuando los ponemos después en perspectiva, justamente decir, sí, bueno, la verdad que no era tan importante tal cosa, Por ¿no? eso Que en mismo, este como cada momento uno tiene es... una opinión y Claro, ninguno es médico, claro, pero ¿sabes necesitamos un qué pasa? gobierno Que que como nos... lo que se juega en la vida, porque acá no jugás un voto, eso es lo que yo te quise decir. Vos acá no te estás jugando un voto, acá te estás jugando si va a vivir tu hijo o no, o tu padre o no, ¿me entendés? Entonces, como también es difícil que se entienda, porque en un lado es verdad que es una gripe, pero es una gripe que es muy contagiosa y que mucha gente la puede pasar mal. Y pasar mal quiere decir morirse. Entonces, sí, estamos hablando de una gripe mortal. Entonces, en ese punto es donde yo te digo que lo que se está tratando de hacer, todas las medidas que se tratan de hacer, no son electoralistas, son medidas que tratan de contener y reimpulsar para poder dar una respuesta que no sea un colapso. De Sí, ahí en más, digamos, si a la gente le gusta más o menos, y bueno, desgraciadamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entendés? insisto, voy a A seguir por el nosotros no nos gusta camino. que nos metan presos, Insisto ¿viste? que Y voy a bueno, seguir ¿qué va a hacer? por el camino del COVID, por eso estamos hablando con usted, que es infectóloga. Doctora, se está hablando de la posibilidad, de hecho en algunos casos se está haciendo, de diferir la segunda dosis 2 o 3 meses. No se ponen de acuerdo la comunidad científica, tanto nacional como internacional, en que esto sea bueno y además depende en qué tipo de vacuna. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, el tema es el siguiente. Lo que se hablaba del plazo de 21 a 28 días es nada más que el plazo mínimo entre una dosis y otra. Ujú. O sea, yo tengo más tiempo para aplicarlo, inclusive a veces con mejores resultados, cuanto más tarde en aplicar la segunda dosis, porque en realidad si yo aplico una dosis y a los 10 días la segunda, la respuesta ya va a estar desarrollándose y entonces no va a aumentar, porque va a tomar a esa segunda dosis como algo más, digamos, algo que le iba Sin que embargo, forma parte del ataque, ¿no es otros dicen cierto? que si se En demora cambio, tanto entre la primera y la no, segunda, deja de porque tener apuesto, efecto fuerte la claro, primera y en bueno, el vos te medio se parece puede que, contraer, perdón doctora, y en el medio bueno, se pueden contraer otra variable, otra mutación del no, COVID bueno, y los... no. Eso Bueno, lo yo, dijo ayer Anthony Fauci de Estados Unidos. sí, Por eso está le todo bien pregunto. con el señor, sí, bueno, muy bien, mira, yo lo que te digo es lo siguiente, nosotros, vos podés diferir hasta 3 y hasta 6 meses la segunda dosis. Pero obviamente, pero tampoco la idea es, por ejemplo, si vos de 28 días la pasás a 2 meses, es lo mismo. Entonces vos tenés con 100 dosis, tenés en vez de 50 vacunados, tenés 100 con la primera dosis que ya están protegidos para evolucionar en forma grave. Y si se queda adentro, no va a contagiar a nadie ni se va a contagiar tampoco. Entonces Perfecto. ahí es donde lo que ya te digo, que por ahí tenés gente que es científica, que dice algo, pero que ¿sabés qué pasa? Mira, yo te voy a contar, con la gripe H1N1, Sí. ¿sabés por qué una parte no fue como esto? Porque estuvo el oseltamivir, que era un antiviral, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, cuando encontraron que servía para la gripe, salió uno de los directivos de la Organización Mundial de la Salud a decir que servía. O sea que imagínate que eso empujó a que todo el mundo tuviera que comprar el oseltamivir, porque era como, bueno, si no tenés oseltamivir, y aparte no dárselo a los grupos de riesgo, a todo el mundo se le dio oseltamivir. Cuando terminó todo, resulta que ese señor se dio cuenta que trabajaba para el laboratorio Roche, que justamente es el que produce oseltamivir. Claro, es la misma OMS que al principio dijo que esto no iba a ser pandemia hasta que los hechos lo Bueno, por obligaron a eso. declararlo Entonces, mundialmente. a Es la mí que un misma. doctor de Estados Unidos me diga algo de referente a la salud, en una salud privatizada,
y tan cruzada por intereses empresariales. Bueno, doctora, a ver, yo insisto en seguir hablando de la vacuna, pero usted, la verdad, Bien, discúlpeme, pero lo yo politiza te todo el mirá, tiempo. Me estaría bueno que vos, en vez de defenderlo al doctor... No lo estoy defendiendo al doctor, ni lo conozco, ni soy médica para defenderlo. No, pero no sé por qué me decís lo que me decís, ¿me entendés? O sea, ¿vos qué querés? ¿Hacer una nota de qué? Yo te estoy doctora, a ver, discúlpeme, para entrevistas políticas están los políticos. Yo a usted la llamé como infectóloga. La que está haciendo política sos vos. Ay, bueno, doctora, le agradezco. La que está haciendo política sos vos. Dios Sabelo, mío, bueno, audiencia que lo sepa. Le agradezco, sí, lo sabe, mi audiencia me conoce bien. Política sos vos. Lamentablemente. Que nota mucho la hilacha. Que tenga buena tarde, doctora, si nota puede. Mucho la hilacha, gracias. Sí, adiós. Bueno, esto es lo que ocurre cuando se politiza la salud. Lo hablábamos antes con Enrique de Rosa y la verdad que a mí me da pena, porque yo la llamé a una infectóloga. Después, ustedes, si siguen Punto de Impacto, si me siguen a mí hace tiempo, saben que hago un montón de entrevistas políticas, que me encanta, y que el otro día estuvimos con Tailade y que nos peleábamos, pero acá estoy tratando de pedir opiniones científicas, médicas, a especialistas, tratamos de llamar a diferentes, que la señora se ponga enseguida a politizar. Realmente me da pena. Para colmo, bueno, se ve que tampoco me escucha y está más que respetable porque al principio dije que yo defendía a la Sputnik, que ni la defendía ni la atacaba, pero si es rusa, en realidad me parece que debe ser buena, porque los rusos haciendo fórmulas son buenos los tipos. Entonces, la verdad, es una pena, ¿saben qué? No, me corrijo. Es grave que un médico o un científico haga política con la salud. Eso es grave, porque estamos hablando de la vida, en este caso, de los argentinos. Ya venimos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con Infinia, no solo parece que anda mejor, anda mejor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 7.364. En la provincia, 5.926, 26. Córdoba, 3.883. Santa Fe, 8.487. Y Entre Ríos, 3.748. Auspiciados por Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Mezquita Hermanos, Cristales Antiasalto de Alsina 2501. Confitería San José, Alberdi Muriondo Mataderos. Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 18:30 minutos. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Bueno, seguimos hasta las 16 con mucho más Punto de Impacto. Bueno, vamos a cambiar de tema totalmente. Antes hablamos con el doctor de Rosa acerca de las consecuencias en el ánimo, en la depresión de la gente, en todo este encierro, en todo este COVID, en los manejos. Luego hice lo mejor que pude, hablar con una infectóloga para, como siempre hacemos en todos los programas, consultar a diferentes médicos para que nos hable científicamente
y la señora lamentablemente se fue a la política enseguida. Me refiero a la doctora Gabriela Piovano, lamentablemente, pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Y porque a veces el tiempo no siempre cura las cosas, y el tiempo, de hecho, no borra las cosas, todo lo contrario. Hace 5 años, el 31 de marzo del 2016, a la nochecita, tarde-noche, en el Delta estaban, ustedes saben que son épocas todavía de calor, mucha gente en lanchas. Una persona le pasó por encima con su lancha a otras 2 personas. A Manuel Storani, que en ese momento tenía 14 años, y a su mamá. 5 años después, la familia dice que no se movió la causa, que no se hizo justicia. Los hermanos lo siguen llorando a Manuel, y ni hablar del padre, a quien ya tenemos en línea. Federico Storani, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias por llamar, María Eugenia. Sí, creo que hace falta llamar mucho la atención de cómo, como vos bien decís, hay daños que son totalmente irreparables e irreversibles, como es en este caso lo peor que me ha pasado en la vida, que es la pérdida de un hijo hermoso, con todo el futuro, el porvenir, como cualquier padre tal vez piense de su hijo. Yo pienso que el mío, por supuesto, era muy especial. Pero al menos mitiga algo ese dolor, la posibilidad de que decir, bueno, en algún momento se hará justicia, y esta situación puede ser que otras familias, otras personas no sufran lo que nosotros sufrimos. Mi hija mayor, en un video que hicimos para llamar la atención sobre esto, tuvo una frase muy lograda que dice, muy justa, que dice: ese día todos morimos un poco, y es así, morimos bastante. Ya no somos las mismas personas, ya no tenemos la misma alegría ni la misma expectativa. Era mi hijo menor, Manuel tenía 14 años, una legión de amigos, era un buen estudiante, responsable, un adolescente que despertaba la vida con todo lo que tenía por vivir y darle al país, porque también de eso se trata. Cuando nosotros nos enseñan en la Facultad de Derecho, yo soy docente en Derecho, que finalmente el delito es políticamente dañoso, en el sentido político amplísimo, es decir, daña a la sociedad. Correcto. Y si ese daño no se repara mínimamente, la sociedad entra en una situación de anomia. Vale la pena destacar que en la sociedad argentina es la segunda causa de muerte en América Latina, son los accidentes de tránsito con efectos mortales después de México. Es una epidemia verdaderamente, y hemos visto en estos días cómo personas que tienen una conducta totalmente desaprensiva, con desprecio por la vida de los demás, actúan de manera absolutamente irresponsable y destrozan familias. Y sin embargo, la justicia funciona tan, pero tan mal, que yo hice las cosas como corresponden a cualquiera. Después de salido del shock, porque a Manuel lo buscamos 3 días, ¿no? 3 días, de manera desesperada y con una enorme angustia. Su mamá, Ángeles Prusone, murió a las 2 horas del siniestro en el hospital de San Fernando. Manu no aparecía y lo busqué desesperadamente, pero inmediatamente se abrió una causa, porque es un triple homicidio, porque también murió uno de los tripulantes de la lancha en Vistente. El homicida se llama Pablo Torres Lacal y está imputado por triple homicidio con dolo eventual. Para que todo el mundo entienda, dolo eventual es cuando pudo representarse que su conducta de desprecio de la vida podía ocasionar un daño
semejante e igualmente siguió. Claro, porque recordemos, perdón Federico, el tipo iba a una velocidad bestial con la lancha, ¿no? Era una lancha de mayor porte en un lugar extremadamente oscuro. Claro. Tanto Manuel como Ángeles ya venían volviendo del festejo de un cumpleaños y iban a Puerto. Sí. Y este tipo recién bajaba la lancha a esa hora y salió a toda velocidad y en zigzag. Lo que está demostrado en las pericias, lo que está demostrado también en la velocidad, el forward, que es la marcha hacia adelante en esas embarcaciones, sí, estaba a fondo. Es decir, que el tipo salió a jugar la ruleta rusa a oscuras y se topó con Manuel. Perdón, me está jodiendo, ¿cómo a fondo? A fondo. El forward, que es la marcha adelante, ¿sí? Las marchas esas tienen un neutro. ¿Pero cómo vas a salir así de Puerto? Es una locura. No. Es un tramo del río donde ellos habían parado a cargar nafta y justamente combustible. Sí. Habían tenido un acceso a ese muelle para cargar combustible tan veloz que el propio encargado, y esto es el testimonio que también está en la causa, les dijo: muchachos, si andan así van a matar a alguien. Premonitorio. Claro, es que es así. Premonitorio. Es que es así. Una vez que cargaron combustible, siguieron como locos. En zigzag, a oscuras prácticamente, lo que impidió una maniobra de elusión de la lancha a la cual venía Manuel y Ángeles. Porque no sabían para qué lado ir, como venía tan rápido, y los partió por la mitad, y esto no es metafórico, es literal. La lancha quedó partida, siguió su trayectoria, subió a tierra, anduvo 50 metros más en tierra. Imagínense la velocidad a la cual venía esa embarcación. Ay, no te puedo creer. Es impresionante lo que estás contando, sinceramente. Todo eso está probado. Porque el fiscal actuó, obviamente ellos tuvieron la oportunidad de defenderse, este señor, Pablo Torres Lacal, presentaron sus pericias de parte, obviamente. El juez de garantía, Efraín Martínez, corroboró la calificación del delito, triple homicidio con dolo eventual, es decir, lo mismo que había calificado y acusado el fiscal. Y finalmente la última parte, que es cuando tiene que llegar al juicio oral, se sorteó al tribunal oral número 1 de San Isidro. Y ahí empezaron una tarea de maniobras dilatorias. Este señor es un hombre que tiene muchísimo dinero, se dedica a la importación y exportación de productos de decoración. Sí. Y por supuesto lo que buscan es dilatar el proceso para, como ha ocurrido en otras oportunidades, se especulan con que pase el tiempo y se opere la prescripción. Dicho sea de paso, no estuvo un solo día detenido. Vos eso en el video lo dejas muy en claro, ni un día en la cárcel, y compró su libertad. Vos decís que el tipo acá, ¿quién es el juez de oral número 1 de San Isidro? Es un tribunal colegiado, son varios jueces. Sí. Y bueno, ¿actuaron en consonancia, de acuerdo, alguna incidencia? Lo que pasa es que tienen un criterio a veces muy difícil de entender, que mientras haya vías recursivas habilitadas tienen que agotarlas, lo cual otros no lo tienen porque dicen, bueno, no, vamos al juicio porque van a tener toda la defensa, y en todo caso se ve qué pasa con estos recursos que se presentan, porque ya viene rechazado los recursos de queja, porque ni siquiera son apelaciones, son quejas. ¿Por qué? Porque ya hasta la propia Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires les ha rechazado la queja. Pero la estrategia es simplemente presentar recursos. Y que prescriba. Exactamente. ¿A cuántos años prescribe esta causa? Bueno, depende de la calificación definitiva. Hasta ahora tiene una calificación gravosa, digamos así. Pero depende de la calificación. Pero yo no voy a esperar hasta que falte una semana. No, por eso mismo. Pero, digamos, un mínimo, si se sigue con esta calificación, ¿cuántos años son que prescribe? Y por lo menos habría que tener pensado 7 años, 8 años, ¿no? Y bueno, perdón, pasamos más de la mitad. No, pasamos más de la mitad. Pero además, mirá, María Eugenia, ¿vos te acordás de aquel terrible tragedia de los chicos de ECOS que iban también a hacer una tarea solidaria al Chaco, y que también un conductor
ebrio, los embistió de frente y murieron. Bueno, ¿qué pasó con esa causa? Pregúntate, prescribió. Sí, bueno, pero no podemos seguir así en la Argentina, no podemos. Entonces yo me curo en salud, en el sentido de decir, yo no quiero que este irresponsable, criminal, homicida, asesino, que dicho sea de paso nunca tuvo ni siquiera el gesto humano de intentar un acercamiento. Para eso, con vos, con la familia, eso te quiero preguntar. El tipo salió 50 metros por tierra con la lancha a 2000 por hora y después, no, al darse cuenta, no fue al río a buscar a la mamá, a buscar a Ángeles, a Manu. No, porque supuestamente tenía lesiones, tiene una hermana médica, rápidamente lo internaron, etcétera, etcétera, y así zafó de los primeros momentos. Ah, divino. Obviamente, como yo estaba en shock y en búsqueda los 3 primeros días, pero después en toda la etapa del proceso, nunca estuvo detenido, nunca estuvo demorado. Y aún en las audiencias, porque también hay causas civiles, lógicas, sí. Nunca se presentó personalmente a una causa civil para decir, bueno, la verdad, lamento mucho lo ocurrido. Perdón, al menos, un perdón. No, absolutamente nada. Con lo cual, yo creo que la sociedad tiene que, finalmente, la justicia, cuando en esta definición de delito, en la clásica de Carrara, que es moralmente imputable y políticamente dañoso, bueno, la sociedad tiene que elegir qué es lo que prefiere, o la gente que trata de hacer las cosas bien y de ser útiles para la sociedad, o aquellas personas que tienen un desprecio por la vida y actúan de manera irresponsable y que terminan en buena medida con vidas y con la vida del resto también. ¿Federico tenía alcohol en sangre este tipo? En las primeras instancias yo no lo puedo saber porque todos los acompañantes sí, pero él, como fue internado supuestamente con lesiones, no lo sabemos. Pero ahí de una le sacaron sangre. Sí, bueno, pero a ver, esas son las cosas que son irregulares del proceso, porque cuando vos estás 3 días en la búsqueda y todos los acompañantes, y además admiten que habían tomado unas cervezas y demás, habían sido expulsados de una fiesta anteriormente antes de hacer la travesura de bajar la lancha a esa hora y salir de esta manera. Todo eso consta en el expediente. Claramente estaba intoxicado, porque además tenía una conducta de ese tipo. Federico, o sea, acá el tipo no es que tenga conexiones o algo, presuntamente lo que uno puede pensar es que el tipo está poniendo plata a diestra y siniestra para quedar así mucha libre. Plata, mucho dinero y sí un estudio jurídico con muchos contactos y muy caro. ¿Se puede saber cuál es? Sí, el estudio de Rusconi. ¿El de Rusconi? Rusconi, que es el mismo que ha defendido claro. a Devido, a la propia Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, etcétera. Claro, abogado de Cristina, muchas causas. Rusconi, es el estudio de él el que lo defiende a este asesino triple. Que no es un estudio barato, ni mucho menos. Exactamente. Y muchas conexiones, tiene como bien decís, claro. Así es. ¿Y el juzgado hoy en día está compuesto por los mismos jueces de 5 años atrás o cambió? No, eso no lo sé. La verdad que no lo sé porque eso fue a un sorteo tiempo después. Y yo no sé quiénes lo integraban antes o en algún momento si se modificó la composición. Lo que sí sé es que está en el Tribunal Oral número 1 y que tienen este criterio absurdo porque cuando hay 2 rechazos se opera prácticamente de manera automática que bueno, ya está, que vaya a juicio oral, donde va a volver a tener la oportunidad de la defensa. Federico, ¿qué se puede hacer, además de estar hablando vos y yo acá? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, yo voy a seguir, por supuesto, esto y decidí llamar la atención porque me parecía que ya era un tema extremadamente irregular y además me solidarizo con tantas víctimas que, bueno, yo soy una persona pública, puedo tener la posibilidad de hacerlo, soy abogado, pero hay otros que naufragan en la maraña que es un Estado sin justicia. Es así, es como vos lo decís. ¿Por qué tardaron 3 días en encontrar el cuerpo de Manuel? Porque estaba desaparecido, evidentemente, y entonces, pobrecito,
yo tenía la expectativa y la esperanza, el milagro, que a lo mejor estuviera confundido en alguna isla porque él nadaba muy bien y demás. Sí. Y no, lo buscamos con helicóptero, con lanchas, con buzos tácticos y demás, hasta que finalmente lo encontramos, ya muerto. Y bueno, en las aguas oscuras de esa parte del río Luján, de la zona del delta, es muy difícil poder, tiene corrientes submarinas también, subterráneas, sí. Y bueno, entonces era difícil la búsqueda y el hallazgo también. Federico, la verdad que no tengo palabras. De hecho, te lo habrán dicho 1000 veces, pero no hay un nombre para un papá que pierde un hijo. O sea, los hijos somos huérfanos, pero un padre que no tiene un hijo no hay palabra. Lo único que te puedo desear y pedir es que haya justicia, porque el dolor no te lo saca nadie, No, el dolor no lo saca nadie, es así. Es un tema totalmente antinatural. Uno espera que sus papás, mis papás, o los que sean, terminen su vida antes, y es muy doloroso, pero uno lo asume, podríamos decir, en términos psicológicos, de manera más fácil. Claro, porque no te queda otra, pero además si tenés que sufrir el maltrato del Estado cuando no cumple su función de justicia, es demasiado ya. No, exactamente, y sobre todo con un joven, un adolescente que despertaba la vida, con todas las ganas de vivir, amante de la naturaleza, del medio ambiente, con inclinaciones que le iban a ser útiles a la sociedad argentina. Y bueno, y tenemos que estar hablando de cómo no llega la justicia para él y para su mamá, que también era una mujer con mucha vida por delante, joven, que estaba en pareja también, y bueno. Desde aquí te dejo un abrazo enorme a vos, a tu familia, y lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, lo que sea, que no duerma la causa, ni locos dejar a que prescriban, ni locos, basta de esta porquería en la justicia argentina. Gracias por atendernos, Federico. No, te mando un abrazo, muchísimas gracias, y esta es la razón, digamos, por la cual he decidido llamar un poco la atención de manera pública y continuar con esta lucha que para mí no termina. Perfecto, es lo mejor que pudiste haber hecho, y estamos con vos. Un beso enorme. Mando un beso muy grande. Cuídate. Era Federico Storani. Bueno, cerramos así el programa. Hablamos con Federico Storani, papá, nada más. Papá, nada más. Que tenga una buena semana. Estemos atentos a las próximas decisiones del Ejecutivo y no se olviden, porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.